Hola, buenas noches. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y agradezco por ello la invitación al doctor Harold Pérez Cerdán, quien es el presidente del Colegio de Neurocirujanos del Estado de Puebla, para compartir nuestra experiencia en el manejo de las metástasis cerebrales. Creo que es un tema controvertido, un tema que todo neurocirujano debe afrontar y aquí mostraré la experiencia que hemos adquirido en estos últimos casi 30 años de ejercicio de la neurocirugía para que de alguna manera les pudiera servir en su práctica. Muchas gracias por la invitación. Bien, en esta ocasión hablaremos entonces de las metástasis cerebrales, pero en un enfoque eminentemente quirúrgico. Es, como les decía en un principio, un tema que se presta para la discusión, que espero que al final tengamos la oportunidad de realizar. La cirugía en las metástasis cerebrales, vamos a mencionar primero qué es lo bueno, qué es lo positivo de ello. Primero, dígase lo que se diga, sin duda es la mejor opción. Sin duda es mejor quitar una tumoración que tratarla por cualquier otro método. Además, el efecto es inmediato. Una vez que uno quita la lesión, se acabó en teoría el problema, al menos por el momento, y eso es en tiempo real. Está sucediendo tal cual está transcurriendo pues la cirugía. Y también es muy selectiva. Aquí el cirujano tiene la capacidad de preservar los tejidos que se encuentran alrededor de la lesión de una manera muy segura y entonces el daño que se genera circundante en el tejido circundante es en realidad mínimo y por lo tanto los riesgos de alguna morbilidad o inclusive mortalidad también se reducen. Esto evidentemente tendrá que ver dependiendo de la localización y el tamaño de las lesiones en especial. Pero también tiene una parte mala, una parte que, bueno, no mala, sino digamos que para considerarla una vez que uno tiene que tomar una decisión de operar o no a uno de estos pacientes. Uno, es evidente que se cortan tejidos, con todos los riesgos que ello conlleva, es decir, hemorragia, infartos, infecciones, etcétera. También depende de las condiciones del paciente. Hace años se consideraba que la edad era un factor determinante y sabemos que la edad no lo es tanto. En realidad son las características fisiológicas del paciente. Hay pacientes de 80 y tantos años que son más sanos que los pacientes de 60. Entonces eso va a depender mucho de la evaluación clínica que se haga antes de la cirugía. Es un procedimiento operador dependiente. Si el cirujano no tiene la experiencia, pues evidentemente las complicaciones son mucho más frecuentes que cuando se está haciendo de manera rutinaria, no solo operando metástasis, sino cualquier tipo de tumor dentro del sistema nervioso central o periférico. Dependemos de la tecnología, sin duda, para operar exitosamente un tumor cerebral, como en este caso las metástasis, como vamos a ver a continuación, dependemos para el éxito un soporte tecnológico suficiente, de preferencia obviamente de punta, para poder ofrecer mejores resultados. Y también tenemos que luchar contra un miedo generalizado. Siempre y sobre todo en últimas fechas hay cierta reticencia a los procedimientos quirúrgicos que se llaman tradicionales, pero que han demostrado a lo largo de los años que tienen un peso específico en el mejoramiento de las condiciones del paciente que aplicados de manera adecuada van a tener muy buenos resultados. ¿Cuál es la indicación ideal para operar una lesión metastásica? Pues evidentemente que sea una lesión única, eso es lo tradicional que conocemos, que sea más o menos grande, mayor o igual a 10 centímetros cúbicos, que se encuentre en un área que no sea funcionalmente elocuente. Bueno, sabemos que esto tiene sus acotaciones que hay que comentar posteriormente. Un paciente sin comorbilidades o bien con comorbilidades, pero que éstas se encuentren controladas. El cerebro sabemos que es altamente complejo y sabemos también que hay áreas que conocemos sus funciones de manera plena. Pero hay otras áreas que en realidad, aún con toda la tecnología, lo cierto es que no sabemos específicamente para qué sirven o sobre todo cómo entran en el engranaje, en la mecánica de los procesos mentales. A veces una función tan poco valorable como puede ser la capacidad de sospechar de algún paciente es imposible o casi imposible de evaluar y sí le puede afectar su calidad de vida
pero de una manera que el paciente mismo no sabe describirlo con precisión. Por tanto, las áreas elocuentes, pues es cuestionable, pues decir si una lesión está en una zona completamente silenciosa. Pero bueno, hay áreas que se consideran como más factibles de hacer una cirugía más radical que otras. Lo que habitualmente uno le pone más atención es el famoso cerebro dominante, ¿sí? Si las lesiones se encuentran en el lado izquierdo, pues uno es como que más cauto en cuanto a las posibilidades de resección amplia, al menos de estas lesiones, a diferencia de cuando la lesión se encuentra en el cerebro no dominante. Decíamos que las cirugías de metástasis cerebrales es un procedimiento en realidad simple. En general, quitar una metástasis cerebral requiere no tanta sofisticación, me refiero a la técnica quirúrgica como tal, como quitar, por ejemplo, un tumor en otro sitio, un tumor en la base de cráneo, no se diga, un tumor en las profundidades ahí de la fosa posterior. Es más complejo realizar un procedimiento de estos que una metástasis que se encuentra habitualmente en el parénquima cerebral y que el procedimiento quirúrgico en realidad no es tan complejo, sin menospreciar, sin minimizar el procedimiento, pero en realidad tiende a ser algo más simple. Esto, si se hace correctamente, si se hace con las condiciones adecuadas, en general se describe, y con una buena selección del caso, se describen pocas complicaciones. Es fundamental contar con un sistema de localización espacial. Ya pasó a la historia aquello de hacer nada más cálculos al tanteo. Hoy debemos de contar con un sistema de localización espacial que lo hay en todo el país, pero que debemos ofrecérselo como una de las principales herramientas para hacer una cirugía dirigida, una cirugía selectiva que pueda tener mejores resultados. Y hoy contamos con estudios funcionales tanto antes de la operación o durante la operación, que muchas veces tenemos que echar mano de ellos para garantizar en lo posible la preservación de las funciones neurológicas y, por supuesto, de la vida del paciente. La localización espacial, les digo, es fundamental. Y para eso hay muchísimas formas de localizarlo. Las dos más conocidas, por supuesto, son la estereotaxia y la neuronavegación. En general, para las metástasis cerebrales, cuando vamos a hacer una resección microquirúrgica, usamos más la navegación porque permite un campo más libre para poder trabajar, permite hacer una cirugía más amplia en un momento dado, sin el estorbo, pues, del marco que representa el colocar, el hacerlo por medio de la estereotaxia, y con todo lo que va de la mano de la neuronavegación, es decir, el ultrasonido, por ejemplo, transoperatorio, o la fusión de imágenes de la resonancia magnética con el ultrasonido. Hoy por hoy podemos precisar con una forma milimétrica, con una precisión, valga la repetición, milimétrica la localización, y por lo tanto dirigir las craniotomías justo, ni más ni menos de lo que requiere cada una de estas lesiones. La resonancia magnética funcional que hacemos antes de la cirugía, si bien esto también es operador dependiente, porque depende mucho de la experiencia del neurofisiólogo que lo hace, pero nos da una orientación bastante aproximada de dónde están las áreas funcionales y la relación que estas áreas funcionales tienen con el tejido tumoral, y permiten hacer una resección más segura de estas lesiones, incluyendo, por supuesto, la tractografía con estas bellísimas imágenes que hoy las podemos tener en muchos lugares de nuestro país. Ya es accesible a prácticamente todos los neurocirujanos de las ciudades grandes. Bueno, desafortunadamente eso sí están en las grandes ciudades, pero eso permite tener un mejor resultado. Para hacer esto más gráfico, pues como siempre me ha gustado, lo haré con ejemplos reales, ejemplos clínicos, en donde podemos ver cómo se aplican estos principios para la resección de estas lesiones. Es un paciente que tenía 2 lesiones metastásicas, como lo vemos aquí, tenía un CA renal y tiene 2 lesiones, una más pequeña y otra más grande. Ahí se ven más claras en esta imagen sagital, una más pequeña superficial en el lóbulo parietal. Vean cómo está justo en el lóbulo parietal, y otra más profunda. No hay ninguna contraindicación aquí para quitar estas lesiones. Inclusive se encuentran del lado no dominante. Permite uno en un solo abordaje extirpar primero la lesión superficial y posteriormente la lesión profunda desde la raíz, digámoslo así, y poder hacer una resección completa de la tumoración. Este es el T2, en donde se ven lesiones quísticas en un CA renal, y esta es la posición en la que colocamos al paciente, y recordar que vamos a entrar en el lóbulo parietal
para quitar primero la lesión superficial y luego nos profundizamos para quitar la lesión que se encuentra más allá. Y vean cómo desde la corteza cerebral se aprecia esa pequeña lesión ahí superficial y como se encuentra en un área no elocuente, bueno, que sí sabemos que hay una función sensitiva aquí, pero evidentemente el costo que se tiene que pagar de perder ciertas áreas de sensibilidad se paga con creces. El mismo paciente lo dice si es que se le ofrece pues una resección radical como lo estamos viendo, primero de la lesión superficial, casi sin tocarla podemos hacer de manera circunferencial esa extirpación de esa lesión superficial para quitarla, vean, prácticamente sin tocarla, hacer una resección limpia, gracias a que estas lesiones se encuentran pues en el lóbulo parietal del lado no dominante y una vez que se quita por completo esa tumoración, vamos a la parte profunda. Todo esto guiado por navegación. No presento, por supuesto, la navegación para no hacer más largo el video, pero dependemos de la navegación para saber dónde hacer la cavitación. Si no tenemos la navegación, por más anatomía que uno sepa, no se pierde dentro de la sustancia blanca y no puede localizar esa lesión que es tan fácil de ubicarse, ya sea con el ultrasonido o con el navegador, y poder hacer la extirpación completa de la tumoración como lo estamos viendo aquí. Estamos haciendo la resección completa de la misma y no solo eso, sino expandiendo la resección más allá de donde se encontraba la lesión, ambas lesiones metastásicas, con lo cual dejamos limpio el hecho quirúrgico del tumor, al menos en forma macroscópica. Y el resultado por imagen es muy claro. Vemos arriba las imágenes preoperatorias en el T2 y en el T1 contrastado, y abajo la imagen de control posoperatoria en donde no se aprecia evidencia de lesión residual y se aprecia solamente el camino que dejamos después de la extirpación de la misma. Pero a veces no son tan sencillas las metástasis, como en este caso una paciente femenino con un adenocarcinoma de pulmón que tenía estas tres lesiones, dos a nivel intraaxial, bueno, a nivel central, pues, una en el esplenio del calloso y otra en el tallo cerebral y una muy grande y muy vascularizada en la parte occipital adherente o adyacente pues a la unión falco-tentorial. Vean esta lesión con un reforzamiento muy intenso que se demuestra aquí en la angiografía. De hecho, le hicieron angiografía, yo no se lo indiqué, otro médico se lo había indicado, pero se ve este flush, esta irrigación capilar que tienen estas lesiones, lo cual incrementa, por supuesto, aquí el riesgo quirúrgico y aquí hay que hacer una resección un poquito más compleja y esta es la posición, se opera de cúbito ventral o en esta posición semiprono, en donde lo importante es tener aquí la línea media, ¿sí? Ahí está la hoz del cerebro y vean cómo aparece la lesión metastásica altamente vascularizada que se ve ahí una vez que retrae uno el lóbulo occipital del lado izquierdo en este caso y vamos haciendo una coagulación de la superficie de la tumoración, hacemos la descompresión intratumoral con este aspirador ultrasónico y llegamos a la irrigación en la parte central que procede de la hoz del cerebro, pero vean, hay vasos ahí muy pequeños que generan sangrado, pero si uno hace la coagulación primero en torno de la lesión y vamos encontrando los tejidos identificables, ahí está la hoz del cerebro y vamos despegándola gradualmente, quitando todo ese aporte vascular de capilares y arteriolas que van directas a la tumoración y quitándola pues lo más en bloque posible para evitar el sangrado profuso que a veces pone hasta en peligro la vida del paciente durante la cirugía. Vamos, aquí se ve el tentorio, una vez que se está quitando las partes más profundas, vean cómo se ve aquí la unión falco-tentorial claramente y cómo queda después de la resección completa de la tumoración y la hemostasia final. Y el estudio de control, nuevamente, ahora presento del lado izquierdo el preoperatorio, para que comparativamente vean cómo se pudo quitar por completo la lesión metastásica grande y por supuesto no nos metemos a las otras lesiones, sometemos al paciente, en este caso a una mujer, a tratamiento con otra herramienta, en este caso se utilizó la radiocirugía y con eso se tiene un control adecuado de la enfermedad metastásica y por supuesto controlar el tumor primario. Este es en la vista axial antes de la operación y en el postoperatorio ya se ve el efecto de la radiocirugía en esta lesión metastásica que se encontraba en la parte posterior del cuerpo calloso y un resultado clínico muy adecuado. Este es otro ejemplo, vean, un paciente masculino de 62 años que debuta con esta lesión, una lesión que pues no se puede ver muy claramente aquí,
Pero en el T2 vean qué gran lesión. Obviamente no pensamos de primera intención que se trataba de una lesión metastásica, en primer lugar por el tamaño y en segundo lugar por la localización, con un gran edema perilesional que si vemos con el medio de contraste cómo refuerza de manera intensa y tiene una relación muy cercana a los vasos, en este caso la arteria cerebral media, pues lo primero que uno piensa en estos casos es evidentemente un meningioma específicamente clinoideo. Vean en este corte coronal cómo se ve en contacto con la clinoides anterior y creciendo hacia arriba. Este paciente, con toda honestidad, lo operamos pensando que era un meningioma del proceso clinoideo anterior, pero nos encontramos sorpresivamente con una metástasis. Vean, una craneotomía terional del lado derecho, como lo muestro aquí en este esquema. Y esta es la cirugía. Perdón por el video, pero es un poquito ya vieja esta cirugía, se ve un poquito oscura. Pero bueno, aquí estamos identificando primero la arteria cerebral media. Sabemos que la tumoración está en íntima relación con la cerebral media y una vez que estamos haciendo la apertura de la cisura silviana de manera habitual, nos encontramos, ahí está completamente la carótida, el nervio óptico. Una vez que lo tenemos identificado aquí, nos vamos por arriba para ver la tumoración que es oscura. Como la pueden ver ahí, es negra, pues es la imagen macroscópica típica de un melanoma y efectivamente se trataba de un melanoma metastásico. El paciente había tenido un melanoma en la espalda, él ni siquiera lo sabía, ¿sí? El dermatólogo que le hizo la biopsia solamente le quitó la lesión y no se diagnosticó en aquel entonces como melanoma. Ya después de esta operación fue que se revisaron las laminillas y resulta que ese tumor que le habían quitado hace un par de años era un melanoma y este entonces era un melanoma secundario. Y vean, una vez que queda ahí, cuando se va quitando la tumoración, que sangra muy fácilmente, pero cómo queda, ahí está el nervio óptico abajo y estamos entrando en la parte frontovasal gracias a esta apertura de la cisura silviana que lo hacemos de manera amplia hasta encontrar el parénquima cerebral sano e identificar las arterias cerebrales, la cerebral media en este caso, pero dejando el lecho quirúrgico limpio de la lesión metastásica. En realidad, los melanomas, cuando son metastásicos, tienen un plano de diferenciación muy claro, a veces con mucha frecuencia, que permite separarlos del parénquima, no así de los vasos. Con frecuencia estos melanomas se encuentran adheridos a las arterias, en este caso la arteria cerebral media. Por lo tanto, decidimos dejar un pequeño fragmento adherido a la arteria cerebral media, como lo vemos aquí. Ya no intentamos hacer esa resección, un pequeñísimo fragmento, aquí están ramas de la cerebral media y cómo dejamos ese pequeño fragmento tumoral ahí para el manejo adyuvante. El paciente se trató, ahí vean el lecho quirúrgico como queda completamente vacío después de la resección del tumor en forma satisfactoria. Aquí está el paciente en el posoperatorio inmediato, sin mayor déficit que comentar y por supuesto fue sometido a la radioterapia, a la inmunoterapia que está muy de moda en el tratamiento de los melanomas y el resultado clínico fue muy favorable. Un ejemplo más, vean, este es un caso interesante que lo voy a mencionar un poquito más en detalle. Es una doctora que debutó con diplopia y en Estados Unidos la vieron y le detectaron esta tumoración. ¿Sí? Esta tumoración no quisieron hacerle ni siquiera una biopsia y pues por la compresión que existía en el mesencéfalo y en la unión pontomesencefálica y no había otra lesión, si ven es una lesión única, la sometieron a radiocirugía. Vean, este es el estudio, el corte sagital, no había otra lesión más y solamente tenía esta lesión adherida al tentorio. Les digo, la paciente la trataron en Estados Unidos el 24 de marzo del 2016 con radiocirugía y el 16 de mayo, perdón, en mayo de 2016, vean, se trató en marzo, en mayo de 2016 empieza con vértigo intenso y cefalea. Esto se los muestro para ver a veces los efectos que llega a tener la radiocirugía. No quiero decir que sea malo, por supuesto, pero hay que estar pendientes de esta eventualidad que suele suceder. Y vemos cómo el 26 de mayo de 2016 presenta una dilatación quística, una dilatación, esta lesión metastásica, y, insisto, no se tenía un diagnóstico, pero la paciente tenía un antecedente de un carcinoma indiferenciado, ¿sí? Y por ese dato se pensaba pues una lesión metastásica. Se decidió mantener, bueno, la paciente obviamente estaba muy sintomática, pero decidió mantenerse en vigilancia, ¿sí? Le hicieron una punción por estereotaxia, allá todo en Estados Unidos,
y empezó a tener una mejoría paulatina. Y el 13 de septiembre del mismo año 2016, vean, bastante buen resultado, ya solamente se ve la lesión sólida, ahí desapareció la parte quística y empezó a mejorar completamente el cuadro clínico, incluso se fue de alta y la evolución fue clínicamente muy adecuada. Unos meses más tarde, en el mismo año 2016, vean el resultado óptimo de la radiocirugía. Prácticamente desapareció la lesión, solamente se ve un reforzamiento en el tentorio. Nótese que no se ve ninguna otra lesión, absolutamente ninguna otra lesión en este estudio contrastado, y pues con un resultado muy favorable a la radiocirugía, lo cual pues todos estábamos completamente felices en aquel entonces. Vean la imagen sagital, cómo se aprecia la excelente respuesta que tuvo al tratamiento con radiocirugía. Sin embargo, 2 años después, septiembre de 2018, acuérdense, todo lo anterior fue en 2016, empieza a crecer esta lesión nuevamente y aparece otra a nivel temporal del lado dominante, del lado izquierdo, una pequeña lesión temporal acá. Deciden ya aquí en México darse radiocirugía a esta lesión temporal y mantener bajo vigilancia esta lesión que, bueno, ya se veía una reactivación, pero solamente se intentó tratar esta segunda lesión y esta, la infratentorial, mantenerla bajo vigilancia. Pero esta segunda se le dio radiocirugía, insisto, ya aquí en México, con un resultado bastante adecuado, como verán a continuación. Ahí está nuevamente la lesión en la región temporal del lado dominante y la paciente decidió tratarse entonces con radiocirugía esta lesión. Esta ya se había tratado. Ahí está la temporal izquierda que se radió, pero la paciente empezó nuevamente o persistía con un mareo y diplopia por afección del cuarto nervio craneal izquierdo. El 25 de enero, es decir, unos meses después, vean cómo se aprecia un buen resultado de la radiocirugía de esta lesión temporal. Casi desapareció, pero se aprecia una reactivación evidente de la lesión que ya había sido tratada con radiocirugía inicialmente. Pues no hay de otra. Se ve que aquí esta lesión no respondió favorablemente a la radiocirugía, al menos no desapareció, sino que empezó a crecer y le propusimos, si en Estados Unidos ya no la quisieron operar, aquí le propusimos cirugía y porque la lesión pues presentó un evidente crecimiento y con la paciente presentaba síntomas, pero nótese una excelente respuesta a la radiocirugía de esta lesión temporal izquierda. Le propusimos la cirugía y la paciente lo aceptó y el 2 de abril del 2019 la planeación para la neuronavegación, vean cómo creció en unos cuantos meses esta lesión infratentorial con compresión hacia la región de los colículos. Aquí están los colículos inferiores, ¿sí? Hacia la región del mesencéfalo, lo cual explicaba la diplopia. Entonces, lo que hicimos fue que el 2 de abril del 2019 decidimos extirpar esa lesión infratentorial mediante una craniectomía suboccipital izquierda en posición semisentada. Así, lo que hicimos fue, ¿para qué? Pues como si fuera una región pineal, dejar que el cerebelo cayera de manera espontánea y llegar hacia la región, hacia la tumoración que se encontraba por debajo del tentorio. Una pequeña craniectomía del lado izquierdo. Y esta es la cirugía, vean, en posición sentada, cómo el cerebelo cae para exponer la parte supracerebelosa infratentorial, claro, lateral, y ahí aparece la lesión metastásica muy clara, muy evidente, se diferencia fácilmente del tejido circundante, pero por la radiocirugía esto sucede, es una lesión muy dura, una lesión firme, que no se puede extirpar en bloque, por supuesto, por la adherencia que tiene hacia el tentorio. Aquí la estamos separando del borde libre del tentorio. Aquí se ve claramente el borde libre del tentorio. Estamos separando la tumoración para poderla quitar sin dañar, por supuesto, lo que se encuentra medial a ello. Y aquí buscando un plano de disección para encontrar el cuarto nervio craneal, que es la causa de la diplopia, y tratar, ahí está el cuarto nervio craneal, y tratar de quitar la tumoración sin dañar más ese cuarto nervio craneal. Buscamos el plano aracnoideo para ir quitándola gradualmente y poder hacer la extirpación lo más seguro de esta tumoración, pero ya estamos hablando de una región más compleja.
¿sí? Aquí vemos la cisterna, empezamos a ver ahí el mesencéfalo, la parte posterior, y ahí están los colículos, empiezan a aparecer los colículos inferiores del mesencéfalo, que es donde hay que tener cuidado, pues por supuesto, de no meterse al tallo cerebral y quitar solo la tumoración, preservando el plano aracnoideo, que es la clave de cualquier cirugía, como lo sabemos en estas cirugías, en estas, perdón, lesiones que son extraxiales o extraintraxiales de manera combinada. Y continuamos la disección del cuarto nervio craneal. Vean toda la adherencia que existía, o la aracnoiditis, pues, que existía en torno a ese cuarto nervio craneal, el colículo inferior del lado izquierdo, y hacemos la disección y el corte de las últimas adherencias aracnoideas de esta lesión metastásica para poder quitarla en su totalidad. Estamos cortando aquí estas adherencias fibrosas aracnoideas para poder quitar, repito, la tumoración, al menos macroscópicamente en su totalidad. Sabemos que aquí, salvo rarísimas excepciones, ya no se puede aplicar una nueva radiación, porque si no generaría un mayor daño cercano al tallo cerebral. Entonces tenemos que ser ahora sí lo más radicales posibles. Y aquí está la parte final, aquí está el cuarto nervio craneal, vean, dejándolo lo más indemne pues posible. La paciente es una doctora y por eso había que cuidar, pues todos, bueno, que no fuera doctora, claro, pero en particular ella estaba muy angustiada por el resultado. Ahí está la cerebral posterior. Una vez que vemos la cerebral posterior, ya estamos más tranquilos en cuanto a hacer la resección completa de la tumoración, y ahí sale completita la tumoración y el lecho quirúrgico que queda después de la extirpación de la misma, y esto se corrobora en los estudios de imagen. Arriba pongo el preoperatorio y abajo el posoperatorio, en donde se ve que no hay evidencia de tumoración residual en los mismos cortes. En el corte coronal es quizá más elocuente, en donde se ve arriba el preoperatorio con la compresión del tallo cerebral, y abajo la imagen de control posoperatorio. Es muy claro que no dejamos absolutamente lesión residual. Y finalmente el sagital, el antes arriba y el después abajo. Pero ojo, empieza a aparecer otra lesión metastásica aquí a nivel frontal. Entonces, pues le proponemos, está a nivel prefrontal, ahí no hay manera de equivocarse, ahí se puede uno hacer una resección muy radical, una cirugía dirigida a esta otra lesión metastásica que se encuentra aquí. Ya teníamos controladas las otras dos metástasis, la temporal, vean, ya casi no se ve, y empieza a aparecer esta tercera metástasis a nivel prefrontal del lado izquierdo, aunque es del lado dominante, pero es muy rostral. Entonces, es un buen pronóstico de hacer una resección favorable en este caso. Vean el corte sagital, se aprecia aquí la lesión frontal, y entonces nos enfocamos ahora a esa lesión frontal. Hacemos una incisión bicoronal, una pequeña craniotomía del lado izquierdo centrada por navegación. Insisto, aquí dependemos de la navegación, no podemos estar escarbando, sino que hacemos la craniotomía justa en la zona en donde se encuentra la tumoración, y empezamos a abrir ahí la aracnoides para poder identificar la tumoración. Ahí estamos separando la aracnoides para ver la lesión. Una vez que vemos la lesión que está aquí, ahí se aprecia la lesión. Una vez que la identificamos plenamente, lo que hacemos pues es, aquí se permite hacer una extirpación radical para evitar olvidarnos de esa lesión metastásica. Lo que hacemos es quitarla, todos los dos giros, se encuentra entre dos giros en un surco, entonces quitar esos dos giros que, vean, aquí está haciéndose la resección circunferencial de la lesión que se encuentra en esta zona entre los dos giros, y poder hacer prácticamente sin tocar la metástasis, hacer esta extirpación, repito, en forma circunferencial, para hacer la resección lo más radical posible, que es lo que se busca en cualquier tumor, máxime en esta lesión, que son metastásicas, que ya demostraron su agresividad, que ya demostraron que a veces aún con radiocirugía no se controlan. Entonces vean cómo estamos quitando las inmediaciones, los dos giros, y la lesión que se encuentra justo en el surco, para quitarla como un volcán, como un pequeño volcán, de manera radical. Ahí estamos coagulando y cortando las partes más profundas, y vean cómo sin tocar la metástasis, cómo sale completita, porque es una zona que permite, y está la pieza quirúrgica, que permite hacer esta resección más allá de lo total, y nos olvidamos ya de esta lesión metastásica en teoría para siempre. Y este es el resultado el 18 de marzo del 2020, ya sin la lesión de la fosa posterior, con un buen control de la lesión tumoral
por radiocirugía de la región temporal y una resección radical de la región pequeñita en la región frontal. Este es el corte coronal en donde se aprecia el resultado ya comentado y la evolución clínica de la paciente fue muy satisfactoria. La paciente está viva, está trabajando. No presento la imagen de ella porque siendo una doctora no se sentía incómoda pues el tomarle una fotografía, pero recuperó la diplopia. Tuvo un poquito de mareo al principio, pero se empezó a recuperar paulatinamente con un resultado clínico satisfactorio y sigue viva y sin datos de actividad tumoral. Este es el último caso que presento, un caso también muy interesante porque esta paciente primero tiene un diagnóstico de un carcinoma de ovario. Es raro que un carcinoma de ovario veamos que tenga metástasis cerebrales, pero pues está descrito. Y contemos las lesiones metastásicas que tiene esta paciente. Vean, tiene 2 grandes en la fosa posterior, tiene una tercera en la región frontal posterior, otra cuarta en la región prefrontal, una quinta en la región parietal del lado izquierdo y una sexta pequeñita en la región paraventricular. 6 lesiones metastásicas de un carcinoma de ovario, sometida ya a radioterapia, quimioterapia, le habían dado radiación también del cráneo total, pues lo único que quedaba es ofrecerle una cirugía. Además, la paciente debutó, bueno, llegó con nosotros por un franco síndrome cerebeloso del lado izquierdo. Entonces, vean en estas otras imágenes coronales, aquí están las 6 lesiones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está la pequeñita, por ahí, por aquí se ve. Entonces, pues le propusimos primero quitarle las 2 lesiones de la fosa posterior, ¿sí? En una misma cirugía, entrar primero del lado izquierdo y quitar esta, y en la misma posición quitar la del otro lado. Es decir, el 11 de octubre de 2020, en decúbito ventral, lo que hicimos en esta posición, empezar por la lesión del lado izquierdo, una incisión longitudinal, hacer una craniectomía occipital de este lado y vean cómo se estaba saliendo el cerebelo desde que entramos, porque era la lesión más grande y era la que explicaba los síntomas en la paciente. Y lo que hicimos es empezar a circunscribir la lesión. Aquí está la tumoración y estamos con el aspirador ultrasónico, que entre paréntesis es muy útil en estas lesiones metastásicas, porque lo puede uno fragmentar y manipular la menor cantidad posible del tejido circundante. Aquí no se quitan en bloque, lo que hacemos es la descompresión intratumoral, encontrar el plano de separación de la lesión metastásica con el resto del parénquima cerebeloso, no hay de otra, hay que quitarla por completo, y ahí estamos haciendo la extirpación completa de la lesión metastásica del lado izquierdo. Ya una vez que se quita esa lesión, ampliamos un poquito la extirpación. El cerebelo es muy noble, como sabemos, entonces, como conocemos, pues, que es una enfermedad muy agresiva, el caso de la paciente, lo que hacemos es hacer una resección más allá de lo total, en este caso, de la lesión metastásica, primero del lado izquierdo, y en ese mismo tiempo quirúrgico lo que hacemos es pasarnos del otro lado, ya teníamos la extirpación y cerramos la piel ahí y hacemos ahora una incisión paralela, pero del otro lado, con una craniectomía también dirigida hacia la lesión cerebelosa ahora del lado izquierdo. Y vean, aquí no se ve la lesión metastásica. Muchas veces uno confunde esto con pus, pero estas lesiones son tejido necrótico y el tejido necrótico se ve así, se ve licuado, un tejido amarillento, y lo que hacemos es tratar, por supuesto, de preservar las venas de drenaje del cerebelo y hacer la resección circunferencial de la lesión ahora del lado derecho, lo más amplio posible, la resección pues supramáxima si se puede lograr, porque, repito, la agresividad de estas lesiones metastásicas pues estaban demostradas por lo amplio de la enfermedad que esta paciente tenía. Una vez que quitamos, en este caso sí se logró hacer en bloque, pero ampliamos la resección para hacerla supramáxima, como se describe pues en las lesiones malignas, y dejar un lecho quirúrgico completamente seco es fundamental, por supuesto, porque si no, la hemorragia posoperatoria es un hecho en estos casos, pero ahí está realizándose la hemostasia final. Y este es el resultado por imagen que realizamos el 27 de octubre de 2020. Vean, el preoperatorio se encuentra en la parte superior y el posoperatorio en la parte inferior, en donde podemos ver que las 2 lesiones metastásicas del cerebelo se habían quitado de manera adecuada. Pero por supuesto quedaban las otras 4 lesiones supratentoriales. Una paciente ya radiada, pues ¿qué nos queda? Proponerle cirugía. Y si analizamos
las lesiones se encuentran en un lugar realmente accesible. Entonces, lo que le propusimos es, en una misma cirugía, quitarle las otras 4 lesiones. Es decir, el 1 de noviembre de 2020, fuimos primero por estas 2 lesiones frontales del lado derecho, la prefrontal, bueno, las 2 son prefrontales, pero la más rostral y la no transrostral, que se encuentran del lado derecho, estas 2, y después, en el mismo tiempo quirúrgico, quitar estas otras 2. Aquí no se ve la otra pequeñita, que lo vamos a ver después. Entonces, empezamos con una craneotomía frontotemporal o terional del lado derecho, craneotomía clásica, y aquí estoy marcando dónde se encontraban aproximadamente las 2 lesiones, una más rostral y la otra más caudal. Y vemos entonces, empezamos por esta, la más caudal, y aquí, si lo vemos, se ve un cambio amarillento ahí en la superficie cortical. Esta es la cisura de Silvio del lado derecho, y nos da la oportunidad en esta zona que no es elocuente, al menos en teoría, ¿sí? No es el opérculo de donde se encuentra el área expresiva del lenguaje o el área de Broca. Entonces podemos hacer esta extirpación circunferencial. Vean qué fácil es quitar esta lesión muy superficial y haciendo una extirpación amplia de todo el tejido que se encuentra en la parte profunda para de alguna manera asegurarnos de que quitamos por completo la tumoración, como lo vemos aquí. Es la primera, bueno, sería la tercera lesión metastásica, la primera supratentorial, y una vez ahí está la lesión, vean cómo se ven las paredes de la lesión, que era semiquística, y cómo la quitamos junto con el parénquima que se encuentra en torno a ella ahí está, el parénquima sano en torno a ella para garantizar así la resección supramáxima de la lesión. Una vez que hacemos la hemostasia, pues en el mismo tiempo quirúrgico, con la misma craneotomía, lo que hacemos es, vamos ahora por la rostral, por esta que se encuentra por arriba de la órbita, y movemos el microscopio, y ahora nos enfocamos a esta lesión. Esta lesión se encontraba adherida a la dura madre, entonces, pues aquí no hay o el riesgo es mínimo. Entonces lo que hacemos es cortar con toda la dura madre que se encuentra adherida a la lesión, quitar la lesión en bloque, lo más en bloque posible, pues para de alguna manera garantizar la resección completa de la tumoración. Ahí se está haciendo la resección circunferencial de la dura madre para poder quitar la tumoración en forma completa. Estamos haciendo la aspiración de la parte profunda y vean cómo que sale pues también en bloque. Aquí permite hacer esa resección en bloque para poder de alguna manera garantizar la resección completa de la tumoración con la dura madre adherida a la misma, y como veíamos que no había parénquima en torno a la lesión, nos permite hacer la expansión de la resección de la enfermedad metastásica simplemente con el aspirador ultrasónico, con este barrido, para estar seguros, al menos de manera macroscópica, que estamos quitando la tumoración en su totalidad. En ese mismo tiempo quirúrgico, lo que hicimos fue voltear a la paciente. O sea, ya habíamos quitado los del lado derecho, ahora vamos a los del lado izquierdo. Estas 2 lesiones, la superficial grande en la parietal del lado derecho y la profunda paraventricular que se encontraba del mismo lado. Entonces vamos del lado izquierdo. Ahora, acuérdense que había ya una incisión en la fosa posterior aquí. Lo único que hicimos es prolongarla para hacer una incisión longitudinal, no fue herradura, para hacer una craneotomía en esta parte parietal o temporal posterior del lado izquierdo. Empezamos quitando la lesión superficial. Con el navegador no hay problema, y podemos hacer la exposición de la lesión ahí completa y hacer esa extirpación 360 grados para quitarla en su totalidad, asegurándonos de que el retorno venoso no lo afectamos por tanta cirugía que le hemos hecho ya a la paciente. Y aquí está el pedículo final, vean la arteria que nutre ahí a la lesión metastásica, y una vez que tenemos controlado el fondo, pues ya nada más es coagular el pedículo. Muchas veces no se encuentra este pedículo, son varias arterias las que nutren a la lesión metastásica. En este caso es muy claro ese pedículo, y hacemos la coagulación y el corte y la extirpación completa de la lesión, y ampliamos también, nos expandimos pues en la resección. Pero pues vamos al ventrículo. Ahora hay que buscar la otra lesión profunda, y para eso tenemos que orientarnos a través de la pared ventricular. Ahí está el atrio, el cuerno occipital, o la unión pues del cuerno occipital con el temporal, y ahí está la lesión subependimaria. Ahí se ve claramente la lesión subependimaria en la región del atrio ventricular.
más que el atrio es hacia el asta occipital, y lo mismo, buscamos el pedículo y la quitamos de manera circunferencial lo más en bloque posible para evitar la diseminación de la lesión metastásica hacia el líquido cefalorraquídeo. Ampliamos la extirpación, simplemente aquí no podemos ampliarla en gran medida por afectar la vía visual, simplemente dejar un lecho quirúrgico al menos macroscópicamente limpio de la tumoración, pero el hecho de haberla quitado en bloque permite pues no asegurarnos, pero sí estar un poquito más seguros de la resección completa de la tumoración. Ocluimos el cuerno occipital ahí y hacemos la hemostasia conducente. Y este es el resultado final, el 17 de noviembre de 2020. Vean, ya no hay ninguna lesión metastásica activa. Vean, las dos de la fosa posterior, la temporal posterior izquierda, la paraventricular izquierda, ya no hay, la prefrontal derecha y las dos prefrontales derechas completamente extirpadas. Ya no se ve ninguna lesión metastásica de las 6 que la paciente tenía. Nuevamente, este es el corte sagital y se ven solamente los huecos, los lechos quirúrgicos que se dejaron después de la resección de las lesiones metastásicas, y la paciente, evidentemente con el efecto de la radioterapia, pero ahí está ya después de las 4 cirugías. Aquí están las de la fosa posterior, ya habían cicatrizado, ya hasta cabello le había salido, y las 2 craniotomías, una terional del lado derecho y la parietal o temporal posterior del lado izquierdo. Conclusiones. Bueno, pues primero, si se puede, aunque sé que esto se presta a la discusión, pero si se puede, la cirugía sin duda es la mejor opción. La única opción que se acerca más a la curación es, como vimos, quitar la lesión metastásica con algo de tejido perilesional. Hay veces que no se puede, hay veces que no son accesibles, obviamente. Hay veces que el riesgo de un déficit supera a los beneficios que pudiéramos obtener con la cirugía. En esos casos, es entonces en donde nos frenamos y no ofrecemos esta opción. Pero créanme que hoy por hoy, con la tecnología que disponemos de los estudios de imagen, con la tecnología que tenemos de los estudios funcionales pre y transoperatorios, con los estudios de localización, con las depuradas técnicas microquirúrgicas y el equipamiento transoperatorio que se ha mejorado muchísimo en las últimas décadas, es difícil decir que una lesión metastásica no sea accesible. No digo que no las haya, las vimos, la del cuerpo calloso, la del tálamo, las del tallo cerebral, las de la región dominante, por supuesto que la hay, pero si uno puede buscar la manera de entrar inclusive en estas zonas de alto riesgo sin aumentar el riesgo en el paciente, es mejor ofrecer la cirugía en estos casos si es que la seguridad así lo amerita. Por supuesto que hay mayor riesgo. El menor riesgo sería no hacer nada, el menor riesgo para el daño inmediato, pero a la larga eso es un mayor riesgo. O bien ofrecer una radiocirugía con una lesión metastásica muy grande que sabemos que no va a responder. Entonces, ahí es, aunque si bien el procedimiento no va a dañar a la paciente, pero a la larga sí va a tener mayores problemas. La radiocirugía es una excelente arma. Yo siempre, afortunadamente, contamos con ella, y cuando tengo una mínima duda de que la lesión metastásica no va a ser lo suficientemente o lo seguro accesible, la enviamos a radiocirugía o algún otro tratamiento, pero insisto, en aquellos casos en donde sabemos que el efecto quirúrgico no va a ser el mejor. En lesiones profundas, lesiones en el tallo cerebral, lesiones en el cuerpo calloso, pues evidentemente hay limitación para este procedimiento quirúrgico. Y depende, como toda actividad humana, de la experiencia de quien lo está haciendo. Yo creo que es importante aquí desarrollar las técnicas, contar con la tecnología. Si no se cuenta con la tecnología, pues aprender a referirlo a un centro en donde se cuente para así poder ofrecer siempre las mejores opciones terapéuticas a nuestros pacientes. Sin duda, la cirugía en las lesiones metastásicas, tiene que ser parte fundamental del armamentario que el neurocirujano del siglo XXI tiene que contar, pero siempre seleccionando al paciente y hacerle el correcto planteamiento al mismo. Es decir, plantearle muy bien todas las opciones de manera objetiva, de manera imparcial, y que la decisión se tome en equipo. Con esto es una
enfoque de la perspectiva personal que tengo en relación al manejo de la enfermedad metastásica cerebral, que muchas veces es un gran reto. El cáncer del sistema nervioso, que este sería el correcto, la correcta definición de ello, es realmente todo un reto. Pero hoy por hoy, con el trabajo multidisciplinario y hacerlo en un ambiente que cuente con todos los recursos, considero que la cirugía ocupa un lugar preponderante en el manejo de la mayoría, no de todas, de la mayoría de las lesiones metastásicas del sistema nervioso central. Muchas gracias.